Medicina al desnudo con la doctora Aranza Getli. Hola, bienvenidos a un podcast más de Medicina al Desnudo con doctoras especialistas de diferentes áreas y el día de hoy nuevamente con una doctora de lujo que es oncogenetista, la doctora Samantha Solís. Bienvenida, doctora, muchas gracias por el espacio que nos estás dando y el tema que vamos a platicar va a ser súper interesante, así que vamos a trabajar sobre todo con el tema de prevención de cáncer hereditario, pero como vayamos trabajando en el tema, verán que hay muchos puntos importantes. Así que bueno, antes que nada vamos a ver de dónde viene la doctora, de dónde inició este interés por estudiar, cómo se fue desarrollando esta área. Así que platícanos un poquito, doctora. Bueno, hola, pues es un honor estar hoy y vamos a compartir pues algo muy importante, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho la parte de genética, empezó el gusto en la escuela, en la prepa, digamos que empezamos a ver temas como de Mendel y te empiezan a explicar, ¿no? Cómo se heredan las características, ¿no? De padres a hijos y eso a mí como que se me hizo tan especial y como que dije, wow, es como que súper, ¿no? Entonces, desde ahí empecé, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con la genética Bueno, y entonces, digamos que ya entramos al ENAR y pasamos el examen y tenemos que elegir una sede, ¿no? Que es mi sede es el Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición, Salvador Subirán. Entonces, ahí se enfoca en genética de adultos ujú. y un área muy importante es el cáncer. Entonces, vemos la herencia y esta parte que predispone a que las personas pues tengan un riesgo diferente a tener cáncer. Y ya de Claro. ahí, al terminar, ya hice un curso en oncogenética en el Hospital City of Hope de California. Entonces, digamos que ya para entrar y solo ver este tipo de pacientes. Sin embargo, la consulta de genética pues es muy extensa, ¿no? Ves desde niños, embarazadas y adultos, ¿no? O sea, vemos de todo. Claro, sí, lo que nos cuentas, la verdad es que es, o sea, impresionante, ¿no? O sea, cómo te vas haciendo cada vez más, o sea, cómo te vas enfocando más en un área que en México no es muy conocida, ¿no? Y que inclusive los médicos que tuvimos la oportunidad a lo mejor de estar en tercer nivel, solamente ahí vemos ese tipo de tratamientos genéticos que en otros hospitales, o sea, bueno, dices, ¿esto cuándo lo voy a ver? Entonces, la verdad, lo que nos vas a platicar es muy interesante porque obviamente muchos escuchamos el cáncer, inclusive en nuestras familias, conocidos, ¿no? Pero el saber que puede ser hereditario, que hay factores de riesgo, que hay cosas que pueden modificarse, la epigenética, o sea, hay cosas bien interesantes que se pueden platicar. Así que, ¿por qué no empezamos con qué es el cáncer? ¿Cómo nos lo podrías describir, doctora? Sí, entonces siempre que escuchamos esta palabra, llega a nosotros como cáncer de mama, cáncer de ovario, de colon, pero en general es un grupo de enfermedades que se van a caracterizar porque hay cambios a nivel de célula. Entonces, vamos a decir que la célula tiene una regulación muy bonita, o sea, tiene un ciclo que le permite, se divide la célula, crece y en un punto pues llega a morir, ¿no? Sin embargo, hay candados que van regulando a la célula y le dicen qué función y qué va a hacer, ¿no? Cuando hay la pérdida de esos candados, vamos a tener que empieza a haber una desregulación a nivel celular. La célula empieza a tener características de una célula potencial. Empieza a ver aumento en la angiogénesis, aumento en la división de la célula, aumento en la producción de proteínas, en la producción de ADN, la célula no se muere y esto se empieza a propagar y adquiere la característica de poder invadir a otros tejidos, que es la parte de metástasis, ¿no? Entonces, van a tener ciertas características o marcas
que van a permitir distinguir pues el tumor en sí, ¿no? Ok, sí, o sea, al final de cuentas es una célula que estaba programada, por decirlo de alguna manera, a morir en determinado momento y en el momento en el que ya no lo hizo, todo el tema metabólico, todas sus funciones se empiezan a alterar y como tú dices, ya puede haber una propagación hacia las demás células, ¿no? O sea, es una célula que es zombie, que ya no está haciendo lo que tenía que haber hecho, en pocas palabras. Así es, vamos a tener que esta se empieza a dividir y entonces crea células con sus mismas características, ¿no? También vamos a tener parte de la epigenética que se va a modificar. Entonces hay modificaciones que no cambian el material genético, pero sí la forma en que los genes se van a activar o silenciar. Y eso puede llegar a causar hasta que un fármaco no actúe bien cuando se da la quimio, ¿no? Entonces, digamos que es todo una nube de complejidad que se va poco a poco, digamos que estudiando, ¿no? Sí, esto que dices es muy interesante. Tengo un video anterior hablando sobre la epigenética de forma muy breve, porque pues obviamente uno es mortal, no sabe lo que tú sabes, ¿no? Pero lo que les explico a los pacientes en el tema del cuidado es que muchas veces, como tú dices, sí se sabe que a lo mejor hay un antecedente hereditario, pero en algunas cosas, también como en el tema metabólico, las personas a veces ya se lo toman como yo también voy a hacer, por ejemplo, yo también voy a tener diabetes, ¿no? Entonces les explico si hay una carga genética en algunas cosas que a lo mejor ahorita lo podemos platicar más a detalle, que no siempre significa que por la carga se vaya a presentar, ¿no? Y ahí es donde podemos tener esos beneficios en cómo está tu estado ambiental, cómo cuidas, cómo se lee, digamos, esos genes, que es lo que comentabas, que al final de cuentas la epigenética se le llama arriba de la genética porque lo que hace es, ok, de tus genes, de tu ADN que no se modifica, cómo se lee. Y el cómo se lee depende de mucho de tu estado ambiental. No es obviamente la totalidad del efecto que va a tener, pero sí es un punto importante, por ejemplo, en el tema de enfermedades metabólicas, para ver si se va a describir en la persona, si se va a presentar en la persona o no se va a presentar, ¿no? Entonces creo que eso es bien valioso porque en este caso todos estos videos que he estado haciendo con las doctoras, no se trata de contar cosas tristes o contar temas que siguen siendo importantes de una manera pues un poco, pues sí, ¿no? Como de esto es lo que va a pasar, sino cómo podemos prevenir. Y al final de cuentas, en el cáncer, más allá de hablar pues que se trate a tiempo, es qué podemos hacer para evitarlo o cuáles son nuestros datos de alarma, ¿no? Así es, que se puede hacer antes. Y algo muy curioso es que la genética es prevención. Esto uno piensa, no, vamos a diagnosticar síndromes rarísimos, ¿no? Sin embargo, los genetistas, nuestro trabajo es mucho de prevención, de darle estas herramientas para evitar, pues, entidades, ¿no? Claro. ¿Y qué podrías decir sobre los factores de riesgo que que se deben de tener en cuenta de manera general, ¿no? Igual y nos podríamos meter a algunas enfermedades, pero ¿qué serían los factores más importantes que le recomendarías a un paciente si ya tiene antecedentes hereditarios? Entonces, aquí justo vamos a tener que la carga hereditaria sí es importante porque tenemos ya un riesgo diferente. Tenemos primero el riesgo de la población general, pero cuando ya hay un caso en la familia, eso nos mueve, digamos que un poquito ya a la izquierda, ¿no? Un pasito más, nos cambia el riesgo y este puede aumentar dependiendo por ejemplo, el tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, vemos un ejemplo, el cáncer de mama. Toda mujer tenemos un 10% más o menos de riesgo de padecer el cáncer a lo largo de la vida. Sin embargo, si tenemos un familiar, por ejemplo, una mamá, este riesgo puede aumentar hasta un 16 o 20 por ciento extra, ¿no? Entonces, como que nos cambia el riesgo, pero aún tenemos un 80% de no tenerlo, ¿no? Y de que en ese 80% pues podemos ingerir y cambiar hábitos, ¿no? Yo digo que algo muy difícil es ingerir en los hábitos, pero sí se puede, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres tenemos, por ejemplo, vamos a ver qué nos beneficia el ejercicio. Tener un peso adecuado,
hacer el ejercicio. En cuanto a la alimentación, vamos a tener que, se ha visto que las dietas, por ejemplo, del Mediterráneo, las dietas con antioxidantes, la fibra, o sea, simplemente agregarle fibra nos va a disminuir el riesgo para cáncer de colon. ¿Por qué? Porque se ha visto que el estreñimiento crónico pues puede ser un factor muy importante para cáncer de colon, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más con añadir fibra, alimentos verdes, ya disminuimos, ¿no? El tabaco, si me preguntan un cancerígeno para todo tipo de cáncer, es el tabaco, ¿no? Entonces, lo menos que podamos estar expuestos a la nicotina sería lo ideal, porque ese para cáncer de pulmón, cáncer de mama, colorectal, o sea, para todos es como factor de riesgo. Claro. Entonces, igual, por ejemplo, en la alimentación, también en cáncer de colon, pues hay que disminuir las carnes ahumadas, ¿no? Porque se ha visto que estas también aumentan ese riesgo. También, por ejemplo, hay estudios que nos hablan de estados de inflamación, por ejemplo, obesidad, diabetes, esta inflamación que ya es como crónica, Ujú. crea como que, digamos que favorece la aparición, ¿no? De los tumores, porque pues hay inflamación, hay sustancias que van a generar un estrés en la célula y van a causar alteraciones en el ADN, ¿no? Entonces, al Ujú. final de cuentas, el cáncer es como la enfermedad genética prototipo porque hay un daño a nivel del ADN y esto pues causa esa pérdida de la regulación y del equilibrio, ¿no? De la Claro. célula. Y todavía además de eso se le agrega un desequilibrio de lo que le estamos dando a nuestro cuerpo, pues obviamente está mucho más predispuesto a que esto se desencadene hacia ese riesgo que pudo haberse quedado ahí, ¿no? Creo que Así por eso a veces es complicado hacer entender en estos tiempos y yo lo trato de informar de la mejor manera que me es posible el tema de por qué la obesidad es una enfermedad y que a veces se toma mucho en el autoconcepto de decir, bueno, pero, o sea, eso no significa que se discrimine a la persona, es que no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando nos metemos un poquito más a detalle, es claro, el paciente merece respeto y se le debe tratar como se debe y se le tiene que investigar, obviamente, las enfermedades y no se da como, digamos, ya como consecuencia a las demás enfermedades simplemente por la obesidad. Sin embargo, sí es causal de un estado inflamatorio sistémico que puede generar esto que nos estás platicando. Entonces, si nos metemos un poquito más a fondo a este tipo de enfermedades, entendemos más por qué es importante mejorar nuestra composición sin entrar a detalles con estereotipos de cuerpo ni decir, ah, no, es que el persona tiene que ser súper delgada, ¿no? O sea, entrar un poquito más a esto nos da la información y la ciencia de por qué la obesidad es una enfermedad y por qué debemos de cuidar nuestro estado metabólico en general, como también comentas de la diabetes. Sí, creo que nunca hay que irnos a los extremos, ni delgados, así extremos, ni tampoco irnos como que al área de obesidad, ¿no? Por eso hay como que un rango, hay un índice que es variable, que depende de la constitución, el grado de masa, la etnia, la raza, que nos dan, ¿no? Esas características de la distribución, ¿no? Pues de nuestro tejido ahí adiposo, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es como informar al paciente y sobre todo que no se sienta ni juzgado ni nada, ¿no? Aquí, digamos, yo siempre le digo, en genética nunca hay culpas y lo importante es que todos estos factores de prevención y de riesgo, pues hay muchos que pueden ser modificados, ¿no? Exacto, y lo mejor es que esa información en vez de que nos preocupe, nos permita ocuparnos de una manera mucho más dirigida, que eso a veces entiendo a algunos pacientes les da un poco de miedo el investigar más, ¿no? De, ay, ¿qué tal que sale? Pues mejor que salga en el momento en el que se pueda tratar a cuando ya hay complicaciones. Entonces, sí es muy importante esto y darle el valor, como tú dices, de la parte genética a un tema preventivo y no a pensar que solamente con enfermedades o malformaciones o síndromes o cosas así como que muy graves, ¿no? Ahora, en el tema de lo que estábamos platicando,
¿Cómo podríamos, digamos, como describir el tema del cáncer? ¿Se hereda, no se hereda? ¿En qué casos es más posible? ¿Qué tipo de cánceres son los que son más factibles de heredarse? Bueno, entonces aquí vamos a partir, vamos a dar un ejemplo. Yo tengo una familia que empiezo a ver, ¿no? Que mamá cáncer de mama, su mamá tuvo ovario y hay una tía por ahí con cáncer también de mama, ¿no? Nada más que, por ejemplo, una a los 50 años, una a los 45, ¿no? Y yo como hija me pongo a ver, bueno, en mi familia hay como muchos de foquitos, ¿no? Para un cáncer. Entonces, justo se ha visto que del grupo de entidades de cáncer, uno de cada 10 va a ser al menos, bueno, vamos a englobarlo como síndromes de predisposición, o sea, predisposición es como la palabra, ¿no? Nos predisponen predisposición genética a cáncer. O sea, no es una sentencia de que lo tengo y me va a dar, Ujú. sino es una predisposición, o sea, un riesgo diferente que tengo a la población general de desarrollar un cáncer. Entonces, ¿cuándo lo voy a sospechar? Por ejemplo, tengo una edad temprana de aparición. Por ejemplo, en México se sabe que las mujeres nos va a dar el cáncer de mama por generales a los 50 años. Ok. Entonces, si empiezo a ver a alguien a los 45, a los 40 años, a los 35 años, eso es poco usual. Entonces, eso me prende un foquito de que puede ser algo de predisposición genética a cáncer. ¿Qué más? Cuando en la familia empiezo a ver muchos foquitos, ¿no? O sea, tengo a la mamá, tengo a la tía, a la abuelita, con, puede ser el mismo tipo de cáncer o puede ser diversas combinaciones, porque hay síndromes, por ejemplo, hay un síndrome que es Li-Fraumeni, que engloba cáncer de mama, sarcoma, de colon. Entonces, de ahí que acuda uno con un genetista, porque a nosotros, o sea, ya así como que, veo estos tipos, ya sé cuál es, ¿no? Sin embargo, tal vez otra gente lo vea y diga, esos no tienen ni relación, ¿no? Ok, Por ejemplo. sí. Entonces, igual, por ejemplo, en cáncer de colon hay muchos tipos de síndromes. Uno es el síndrome de Lynch y se ha visto que, por ejemplo, pacientes de 35 años, de 45 años, hay que buscarles qué alteración genética a nivel germinal. Entonces, aquí las alteraciones a nivel genéticas ya les llamamos variantes patogénicas, porque todos los seres humanos tenemos variantes. Hay variantes que compartimos, son variantes benignas y hay variantes patogénicas. Entonces, estas variantes patogénicas se van a encontrar en genes que van a guardar el control de la célula. Entonces, vamos a tener genes que regulan el ciclo celular, genes de apoptosis, genes de reparación y oncogenes que pueden ser los causales de estas enfermedades. Entonces, ¿qué más puedo sospecharlo? Cuando a una persona le da más de un tumor, por ejemplo, le da un cáncer de mama a los 50 años, pero a los 55 empieza con un ovario. Entonces, que haya dos tipos de tumores en una misma persona no es común. Entonces, eso igual me tiene Mm. que orientar hacia que es algo de predisposición genética de cáncer. Es que Entonces, realmente, sí, perdóname, todo lo que dices, o sea, es algo que se desconoce de manera general, ¿no? O sea, como tú dices, bueno, pues si le dio cáncer a mi familiar de esto, como tú dices, las combinaciones no se nos hacen como muy lógicas, ¿no? Y creo que por eso también es importante otro punto que estábamos tomando en cuenta, el hecho de platicar en familia, porque muchas veces cuando hacemos el historial clínico y les preguntamos qué tipos de cáncer había en tu familia, muchas veces no saben, es como, tuvo cáncer. Creo que también es importante preguntar eso, ¿no? Para saber, bueno, ¿y yo qué tanto cuidado tengo que tener con ello? Por lo menos con mi información familiar, ¿no? sí, ese es un punto muy importante porque no, nosotros, yo que pido, así como que les pido antes de ir a mi consulta, si hubo familiares con cáncer, por favor, buscar la histología. O sea, ¿qué histología fue?
qué tipo Claro, sí. histológico, si tiene una biopsia, o sea, un reporte de patología, súper bien. ¿A qué edad fue? O sea, ¿a qué edad se hizo el diagnóstico? Eso es como que súper importante, ¿no? Entonces, a veces me consulta gente que ya le dio cáncer o gente que no le dio, pero que tiene la carga familiar. Entonces, ellos Ujú. quieren saber si su riesgo está aumentado o disminuido. Ok, qué interesante, doctora. Y por ejemplo, ¿tú a quién recomendarías que decirle que fuera a consulta, ¿no? Porque lo primero que uno piensa es, si hay familia directa en o sea, si tengo familia directa, voy a ir con la genetista, tal vez. Pero tú, ¿a quiénes recomendarías acudir a tu consulta sin pensar en lo obvio? Ok, por ejemplo, yo les pediría así con el corazón a todas las que tienen un cáncer de ovario, un cáncer de páncreas, a ellas, por ejemplo, que sí acudieran a mi consulta, a toda paciente menor de 50 años con cáncer de mama. Hay un cáncer de mama que se llama triple negativo, no sé si lo has escuchado. Si tenemos a una mujer que le dio cáncer de mama y tiene reporte de patología triple negativo, o sea, tenemos el receptor de estrógeno, de progesterona, y HER2 negativo, sí es importante que acuda al genetista porque puede ser síndrome de predisposición genética a cáncer de mama ovario por los genes de BRCA1 o BRCA2. Estos genes se pusieron muy de moda porque se los hizo Angelina, ¿no? Porque ella Ujú. tenía una cuestión ahí familiar, entonces ella tiene una mutación en uno de estos genes y entonces sí, se ha visto que, por ejemplo, toda mujer con cáncer de ovario, igual tenemos que descartar que no tenga una mutación o variante patogénica en estos genes de BRCA1 y BRCA2. Igual en los pacientes con cáncer de páncreas, es igual súper importante descartar que no sea una de estas entidades, porque ya hay como también propuestas hasta de tratamiento dirigido cuando tienen alguna mutación en estos genes. Entonces hasta cambia el tratamiento. Wow, qué interesante. Es que de verdad que la genética, pues al final de cuentas es nuestro código de barras. O sea, de ahí que, o sea, lo que tú no conoces, al ir a tu consulta, puedes conocer un poquito más de ti, ¿no? Y facilitar un tratamiento o prevenir, como dices, como lo hizo Angelina Jolie. Eso está súper interesante. En el caso de los tratamientos, obviamente, pues a veces cuando la ciencia no te puede dar este 100% de se te va a quitar, a veces los pacientes pues buscan pues resultados mágicos, cualquier pastillita, cualquier a la mejor pseudociencia, ¿no? ¿Tú qué piensas respecto a ello y el posible tratamiento que si lo hacen al lado de un genetista y un oncogenetista puede verse más facilitado continuando la línea de la ciencia? No, aquí es muy importante que la parte de tratamiento la va a dirigir siempre su médico oncólogo. Sin embargo, para esto necesitamos estadificar bien eh, la etapa de cáncer, la histología, y en base a esto, si hay presencia o no de mutaciones, tenemos algo que se llama medicina de precisión, ¿no? Que nos permite ya los fármacos específicos que atacan la mutación, ¿no? Que produce la enfermedad. Entonces, en cuanto a terapias alternativas, pues hay diversas. Sin embargo, siempre que un paciente quiera tomar una, pues una recomendación es acudir con su médico oncólogo y externarle esa preocupación o esa ansiedad de querer tomar pues algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que tal vez se puedan hacer sinergia, ¿no? Con el medicamento que esté tomando en el instante y pueda, pues, causar una reacción, ¿no? Negativa, Entonces, ¿no? A lo que uno esperaría. negativa o Ujú. exacerbar, ¿no? Un cuadro, ¿no? Entonces, sí es importante siempre
documentarse, porque en la parte de oncología se lucra mucho con el tratamiento de pacientes, ¿no? Entonces, siempre yo recomiendo ir como de la manito de su oncólogo y comentarle, no, ¿sabes qué? Me ofrecieron tal terapia, tal comida, la puedo tomar, la puedo comer. O sea, hay comidas que te va a decir, sí, sí, o sea, sí, ve sin problema, ¿no? Pero hay cosas que sí pueden interferir en el momento de aplicación de una quimioterapia, radioterapia o algo así. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Sí, claro, y es que al final de cuentas lo entendemos, es una situación complicada donde probablemente la persona esté en una situación pues desesperada, ¿no? Porque era una solución rápida, pero hay que tener mucho cuidado como tú dices, porque en esta área pues desafortunadamente hay personas que probablemente ni son profesionales del área de la salud y buscan sacar ventaja de esta necesidad de las personas. Entonces, pues creo que mientras más trabajo multidisciplinario permite el paciente en lo que es ciencia, lo que está evidenciado, ¿no? Con tu apoyo, con el apoyo del oncólogo, pues obviamente el tratamiento permite tener pues la mayor probabilidad de éxito o por lo menos conocer bien el padecimiento antes de buscar este tipo de soluciones que muchas personas pues acuden buscando esa solución mágica que no van a encontrar. Entonces, pues muchas gracias, doctora, por toda la información que nos estás dando. Se nos pasó compartir también que tú tienes tu consulta en la Ciudad de México y que tienes diferentes consultorios a los que puedes acudir, ¿verdad? Sí, entonces me pueden contactar en mi Instagram que se llama Genética y Cáncer, así lo van a encontrar. Y ahí yo les respondo dependiendo su ubicación, vemos a dónde tomar la consulta o podemos hacer llamadas Zoom si no están en Ciudad de México, ¿no? Entonces, igual aquí nada más recalcar un punto, nada más como para finalizar, que apoyamos mucho a la prevención y cuando identificamos una alteración en una familia, nosotros no estudiamos solo a un paciente, estudiamos a la familia completa y buscamos que veamos como medidas, digamos que un seguimiento estricto para cada uno, modificaciones de factores de riesgo, se ofrece un seguimiento, por ejemplo, cambio, tal vez te ibas a hacer una colonoscopía a los 50 años, pero ya no, te la tienes que hacer a los 30, ¿no? Entonces, como Claro, que le previenes, damos pues, adelantas. esa parte de prevención o igual de mastografías, tal vez te tocas hacerla mucho antes, ¿no? Entonces, eso también lo ajustamos a las edades, damos los riesgos y de cada uno, ¿no? Dependiendo de cada síndrome de predisposición, hay un riesgo diferente y este va a depender igual del sexo y de la edad de cada paciente. Y siempre vamos a estar trabajando en conjunto con la parte de oncología, la parte de psicología, que es muy importante, y también la parte de nutrición, ¿no? Porque algo que me gusta, siempre hay algo pero estaba sano, ¿no? Entonces, estar sano igual es importante porque no es lo mismo una quimio en alguien sano que una quimio en alguien que está enfermo, ¿no? O sea, hasta en ese punto, pues hay que entender que el organismo puede soportar un poquito más Claro, no es lo mismo una persona con un estado inflamatorio, con una cantidad de músculo menor, ¿no? Con un sistema inmunológico afectado, a alguien que toda su vida ha hecho ejercicio, tiene buena cantidad de masa muscular, tiene una buena alimentación, pero que aún así, pues sí, puede haber tenido una situación de cáncer a pesar de ello, ¿no? Que eso también es importante. El tener buenos hábitos no te asegura que no lo tengas, pero por... Sí, en ocasiones nuestro trabajo es dar paz. Les comentamos, ¿sabes qué? Tu riesgo pues no es tan alto, tu riesgo, o sea, a veces también damos tranquilidad, ¿no? Estos estudios pueden ser informativos no solo para el paciente, para la familia y a veces todos, bueno, a veces hay resultados positivos y también hay resultados negativos, ¿no? Pero en ocasiones estos que no encontremos, digamos que mutaciones, también es bueno porque disminuimos los riesgos. Entonces, esto suena muy así de wow.
estudios moleculares o de genes, pero sí se está haciendo en México, somos poquitos, pero ahí vamos poco a poco, para dar la difusión y saber que se puede ayudar en la parte de prevención, mejorar el seguimiento y identificar algo que, por ejemplo, ya no va a ser un estadio 4. ¿Qué tal si va a ser solo, se identifica pues un in situ, ¿no? Por ejemplo, Claro, o algo, una displasia, ¿no? Algo que ni a neoplasia llegue, ¿no? Por ejemplo. claro. Sí, 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 definitivamente es prevención en un tema que puede ser de vida o muerte, básicamente. Pues Así muchas es. Pues gracias, doctora. un gusto. Te agradezco por toda la información y bueno, pues esperemos verte en otro episodio. Comenten si tienen alguna duda y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Saludos.